Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Hace un montón que no hago vivos por Instagram. Hola Doc, ¿estás Buenas, ahí? Bueno, buenas. hola, no te podía dejar entrar. Sí, no sé qué estaba pasando. Vos me escuchás bien, ¿verdad? Te escucho perfecto. Muy bien, ¿y Buenísimo. vos? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Me colgué para variar. Sí, me dijiste que entraba por Zoom y hemos quedado por Instagram, pero pasa, pasa. Bueno, soy Patricia La Rosa, ¿qué vas? Ah, sí. Pero ya estabas en Zoom. Yo estaba en Zoom esperando que entraras y me recontra colgué, como estoy acostumbrada a hacerlo por Zoom, me colgué y abrí Sí. Zoom. Así que ya está, listo. Pero No, bueno, tremendo. Bueno, lo ya importante es que estamos, estamos acá. ya estamos acá. Así que bueno, te presento formalmente. Nelson Daniel Perea es Dale. psicólogo especialista en hipnosis clínica reparadora y hoy vamos a hablar sobre duelo y melancolía desde el psicoanálisis, las diferencias. Así que comenzamos con el tema. Así es. A ver, ¿solo puedo estar de duelo cuando muere un ser querido, Nelson? No, pero para llegar, digamos, a esa pregunta, antes tenemos que entender, ¿sí? ¿Qué es un duelo? ¿Te parece? A ver, ¿qué es un duelo? Sí, el duelo es un proceso normal, ¿sí? Es decir, que estar en duelo no es ninguna patología o no es una persona que está sufriendo un trastorno, lo que no implica que tiene que ir a terapia si es necesario, ¿sí? Pero el duelo en sí es un proceso normal de todo ser humano, ¿bien? La cosa es de que se relaciona mucho y es muy parecida a algo que se confunde, que es la melancolía. Bien, por lo tanto el duelo como la melancolía, decimos que es la pérdida por un interés del mundo exterior y la pérdida de amor. Bien, cuando hablamos de la pérdida del mundo exterior, hablamos de la capacidad de amar. Y cuando hablamos de duelo, no solamente estamos hablando de un duelo de un ser querido de una persona, sino también de los objetos. Porque tenemos en cuenta algo que la gente no sabe, es de que se puede sufrir un duelo por muchísimos motivos. Pérdida de un objeto, pérdida de interés, pérdida de una persona, por un animal. O sea, el duelo en sí es un proceso que se vive, pero se relaciona muchísimo con la melancolía, pero sin embargo se diferencia. Por eso lo principal aquí es hablar del duelo, melancolía, ambos, qué tienen en común, pero al mismo tiempo, en qué se diferencian. ¿Sí? Esto es muy importante para la gente, principalmente que hace cualquier tipo de terapia, ya sea una terapia propiamente dicha o una terapia alternativa, pero es muy bueno identificar el estado de ánimo de una persona. Cuando hablo de estado de ánimo es porque justamente tanto en el duelo como en la melancolía vemos que el estado de ánimo, el sentimiento es lo que está afectado en sí. Y algo que se juega acá, que se juega, que es la libido, algo tan esencial que es justamente lo que nos mantiene en pie, en vida. La libido juega un papel fundamental aquí. Por eso es que duelo, melancolía, se pone en juego la libido, pero vamos a ver los caminos diferentes que están tomando. Y ahí es donde nosotros podemos diferenciar cuando una persona está pasando por un duelo y cuando una persona está melancólica. Bien, Bien. primero, yo dije que el duelo, principalmente, tanto duelo como melancolía, es una pérdida, perdón, es una situación dolorosa, eso está claro, ¿sí? Luego, es la pérdida del interés al mundo exterior. Cuando hablo del mundo interior, perdón, el mundo exterior, hablo en general. Hay una pérdida del interés en general del mundo exterior. Pero aún yo en el duelo sigo intacto. Lo que perdí el interés es por el mundo exterior. ¿Sí? Ahora, lo Ujú. principal que es la capacidad de amar. Eso es fundamental. Hemos perdido en el duelo la capacidad de amar. Luego tenemos un empobrecimiento del yo.
¿A qué me refiero con esto? Y esto es pura psicología. Recordemos que en Freud tenemos lo que es el yo, el superyo y el ello, ¿sí? El yo, para que se entienda, sería lo mismo que el consciente. ¿Qué sería el consciente? Todo lo que nos forman desde la conciencia, es decir, el pensamiento, los sentimientos, las sensaciones, la lógica. O sea, el yo sería esto, lo que están viendo ahora. ¿Bien? Por lo tanto, Ujú. cuando hablo de un empobrecimiento del yo en el duelo, es que justamente yo pierdo capacidades. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que el yo, o sea, conciencia, es aquella capacidad de ser lógico, de estar consciente de la realidad, de tener mis sentimientos, mis sensaciones, y estoy diciendo que el duelo es un empobrecimiento del yo, pierdo esas capacidades. Entonces, cuando yo estoy pasando por un duelo, pierdo esa capacidad de sentir, pierdo esa capacidad de pensar, es decir, ya nada tiene sentido, ¿sí? Por eso es que en el duelo hay un empobrecimiento del yo, las sensaciones se pierden, todo lo que forma al yo en sí se está perdiendo. Bien, ahora, Bien. en el duelo vemos que esa capacidad de amar por el objeto en sí ya no existe. Pero ¿qué pasa con la libido? Porque acá se juega fundamentalmente la libido es la que está en juego. ¿A dónde irá esa libido que antes estaba direccionada hacia el objeto amado y que yo he perdido? ¿A dónde está? Bueno, eso lo vamos a ver luego cuando empecemos a diferenciar con la melancolía. Pero tanto en la Ok. melancolía como en el duelo, ahí se pone en juego la libido, que por ese objeto que yo he perdido. Lo fundamental del duelo es de que existe la pérdida de una persona, de un ser, de un objeto, existe una pérdida real. Es decir, yo en el duelo soy consciente de que perdí algo y eso que perdí realmente está pasando. Bien, se va entendiendo, es Ujú. decir, yo estoy consciente de todo lo que me está pasando. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Yo te quería preguntar, porque por ahí damos Sí, palabras por supuestas, y si podés aclarar, ¿qué es la libido? bien, sí. Mira, eh, la libido en sí es, para que te des una idea, la libido es una de las cosas que más me comprende, que más me costó entender en la universidad, y no solamente a mí, a Mira, cualquier lector del psicoanálisis, porque la ok, libido porque es, ¿sabés qué pasa? Me lo han eh, preguntado tantas veces que lo explique, que digo, bueno, por ahí no entiende todo el mundo de qué se trata esto y se habla y se habla y se habla de la libido. Ok, vamos a hablar, a entender de qué se trata. ok, sí, la libido vamos a tratar de ponerla en palabras simples para que se entienda, porque si vamos, para que tengan una idea, existe un diccionario del psicoanálisis. Es decir, yo para leer los tomos de Freud necesito tener a la par un diccionario. ¿Bien? ¿Por qué? Wow. Porque son palabras tan complejas que uno las cree obvia, pero en realidad son mucho más complejas de lo que parece. ¿Sí? Entonces, la libido, para que se entienda, es aquella energía, aquel montante energético, como lo dice Freud, aquel montante energético que me mantiene vivo, me mantiene el ser, es el interés. Por eso es que se dice que, por ejemplo, cuando hablo de interés es porque justamente es la palabra propiamente dicha. El narcisista, por ejemplo, está comprobado que existe un retroactivo de la libido. Es decir, toda esa libido que deposita en el mundo exterior la vuelve hacia él. Por eso es narcisista, porque el interés se queda en él, no se queda afuera de él. Bueno, la libido es eso, es aquel montante energético, es aquella vibración, por así decirlo, que le ponemos interés a algo. Por eso es que hay libido dentro de la pulsión de muerte y pulsión de vida, donde tenemos diferentes tipos de energías. ¿Sí? Está. Freud dice, ¿cómo puede ser que el hombre tenga esa capacidad de destrucción, de la guerra, de crear bombas, de matar, de luchar? Bueno, porque estamos construidos por aquel montante, tanto pulsio, hablo de montante pulsional, ¿no? Hablo de negativo, positivo, bueno, tenemos constantemente esa libido, ese interés por las cosas que depositamos tanto en nosotros, pero también en el mundo exterior.
¿sí? Esa libido es el interés, eso positivo, esa energía, esa vibración. Hay tantas palabras para definir la libido para que se entienda. Es todo, básicamente, lo que nos da vida. Bueno, la libido es eso, hasta podemos definirla como el amor a las cosas, bien, como para que se vaya entendiendo, ¿sí? Bien, La libido perfecto. es eso. Entonces, en el duelo, yo soy consciente que perdí un objeto, una persona, y al mismo tiempo, esta libido que tenía ese objeto, la pregunta es, ¿qué pasa ahora con esa libido que tenía ese objeto que perdí? Porque por algo a mí me está doliendo, por algo sufro por la destrucción, no hablo de muerte. Si ustedes se ponen a pensar, yo nunca hablé de muerte, hablo de pérdida de objeto, ¿sí? ¿Por Ok. qué? Porque hay muchas formas de pasar un duelo, no solamente cuando la persona muere, sino cuando alguien pierde algo también, ¿bien? Eso es lo Y este fundamental. algo puede ser un trabajo, una casa, lo que sea. Puede ser también un empleo. Exactamente, sí, exactamente. Por eso es que cuando perdemos un empleo estamos o en duelo o melancólico, porque son Ok, parecidos en sí, ¿sí? ok. Por eso es que justamente yo quiero decir que el duelo, hay un empobrecimiento del yo, pero somos conscientes de todo lo que está pasando. Es decir, el principio de realidad que yo mucho hablé en los cursos, porque existe una ley que rige el consciente, que es el principio de realidad, es decir, aquello que me hace consciente y cuerdo de todo lo que está pasando. Bueno, en el duelo rige el principio de realidad. Yo sé todo lo que me está pasando, ¿sí? Ahora, la Bien. melancolía, que también es la pérdida de un objeto, que también hay un empobrecimiento del yo, que también hay una pérdida de interés por el mundo exterior, que también hay una pérdida de amor, pero hay algo fundamental que hace que se diferencie con el duelo. Todo lo que yo dije es de la melancolía, es decir, hasta aquí viene igual que en el duelo, es la misma definición, pero hay algo fundamental que la diferencia, que es la pérdida de la autoestima. Ahí es donde yo tengo que captar y diferenciar qué está atravesando una persona. Cuando hablamos de pérdida de la autoestima, bueno, hablamos, en general, hay una pérdida, se crea una culpa, a diferencia Ajá. del duelo. En la melancolía yo soy culpable de lo que está pasando. Yo y la persona se castigan. Pero ahora tenemos que entender por qué la persona esa se castiga y por qué es culpable de lo que está pasando ahora. ¿Sí? Para que se entienda, yo hice un dibujito acá que espero que se pueda ver bien. ¿Se puede ver? Se ve, pero Es está... sujeto, objeto. Ok. La libido, Las que letras es al revés. esto, es que, claro, para mí ahí está bien. ¿Se Claro. entiende? Pero para el video no. Bueno, Sujeto, objeto. claro, sujeto, objeto. Ok. ¿Se entiende? Bueno, Sí. ¿por qué hago este dibujo? Sujeto, la libido que cruza por acá, al objeto, Ajá. y luego, claro, en el video se ve, y si lo pongo así, ¿cómo queda? No, tampoco. Y queda las letras, pero al revés, en Claro, realidad. Como, como bueno, dadas vueltas. No importa, ya está, se entiende, se Nelson. entiende. Objeto, libido que cruza al objeto y la libido que regresa al sujeto. Hay un círculo, ¿sí? ¿Por qué quiero explicar esto? Porque en el duelo dijimos que la libido va direccionada en el duelo. La libido va direccionada al objeto perdido. Y es real. Se perdió. Yo soy consciente. Y esa libido que se perdió en el objeto, luego es reemplazada por otros objetos en el duelo. Es reemplazada, es decir, va dirigida a otros lugares. No es que esa libido queda ahí o regresa a mí, sino que se desplaza a otros objetos. Por lo tanto, con el tiempo del duelo, el proceso del duelo, se va a ir perdiendo ese estado, porque es normal, pero porque la libido que estaba instalada en ese objeto que se perdió, empezó a direccionarse a otras cosas. Vamos a poner el trabajo. Yo perdí mi trabajo, toda mi libido estaba ahí. Bueno,
pero la capacidad defensiva del yo es empezar a direccionar la libido esa a otros objetos, a otras situaciones, a otros lugares, y por lo tanto, eso que me hacía mal ya no está más. Y Ok. ese mismo interés que me causaba ese trabajo, ahora me está causando otras cosas. Porque esa libido que estaba ahí, ahora se fue a otra situación, a otra persona, a otro objeto, a una pelota, bueno, se direccionó a otros lugares. Esa Bien. es la resolución que tenemos con el duelo y eso es lo bueno que tenemos con el duelo. Por eso es que muchas veces sentimos esa necesidad o muchas veces escuchamos, por ejemplo, cuando se le muere una persona a alguien y la vemos bien dentro de 3 meses, de un año, porque vale aclarar que el duelo, la pérdida, dentro de lo normal puede durar 1 año o 2 años. Ok. Dentro de ese tiempo es normal. Si el estado de duelo continúa después de 2 años, en la psicología en sí es considerado una patología. Y ahí ya hay que tratarlo como patológico. Porque ya hablamos de que ya no es normal. Hasta 2 años yo puedo esperar que una persona se recupere del estado de duelo, de la pérdida de una persona, de un objeto. ¿Sí? Ya después, ok. Bien. Nelson, te voy a leer algo, Sí. que hay una chica que está Sí, preguntando sí, sí, algo. sí. Me Bueno, gustaría que leas. Marcela dice, hola, perdí a mi papá el año pasado, hace 9 meses, era mi todo. Empecé con ataques de pánico, me siento mal, no puedo levantar cabeza, no puedo, no puedo soñarlo, quiero verlo, saber cómo está. Sí, bueno, lo que yo dije, hay un tiempo considerado del duelo, donde Claro. es considerado dentro de lo normal. Lo que yo puedo esperar es que una persona se recupere de un duelo. Pasado el tiempo, pérdida de una persona hasta 2 años, ya es considerado patológico. ¿Sí? Lo que ella está pidiendo creo que va más allá de las capacidades terapéuticas tuya, mía y de cualquier terapeuta, ¿sí? Que es ese razonamiento que se pierde de decir quiero comunicarme, quiero verlo, quiero escucharlo. Bueno, eso ya va más allá de cualquier terapia, lamentablemente. Sí, yo mi aporte lo puedo dar desde la parte técnica, de decir que es normal, que es un proceso, que es un estado de que cualquier persona lo puede pasar, que las personas se recuperan con el tiempo. Lo estoy explicando y justamente a ella le puede servir esto. Yo estoy explicando que ese libido que ella tenía sobre esa persona, por un proceso normal, va a empezar a dirigirse a otras cosas. Y con el tiempo va a seguir sintiendo ese amor por el padre o por la persona que falleció, va a seguir teniendo ese amor, de eso no se duda, pero ese dolor va a empezar a desaparecer gradualmente. Pero porque es una cuestión defensiva del yo. El yo tiene su capacidad para defenderse, para recuperarse de las situaciones. Y gradualmente con el tiempo eso se va desapareciendo, ese dolor va desapareciendo. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Claro, yo estaba pensando, claro, no hay actividades. A veces en registros akáshicos aparecen personas que hemos Sí, perdido en realidad, pero bueno, habrá que ver cómo lo quiere solucionar o qué ella precisa hacer. Hay veces que estamos tristes. ¿Quiere decir que estamos atravesando algún duelo sin saberlo? muchísimas veces atravesamos duelos sin saberlo. ¿Por qué? Porque el duelo, como lo dije, no es cuando una persona solamente se va, fallece, sino cuando perdemos algo también, atravesamos un duelo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas a las cuales nosotros le depositamos la libido, depositamos interés de nosotros a muchos objetos, situaciones, un deporte, un trabajo, mi taza favorita. O sea, hay muchas cosas a las cuales nosotros depositamos libido y el duelo es la pérdida de un objeto amado. Estás ¿Sí? hablando como de Por, apego.
Sí, no, sí, no usaría la palabra apego, pero sí, podríamos decirlo. Pero es o sea, esa cosa de depositar líbido a algo, básicamente. Entonces yo perdí ese objeto y el sufrimiento, ese dolor, está en ¿qué hago con esta libido? O sea, el dolor está ahí. Todo ese libido que yo tenía en ese objeto amado, ya no está ese objeto amado. Entonces lo perdí a ese objeto. Y esa libido, como dije, por suerte se empieza a depositar en otros lugares. ¿Sí? Y Bien. gradualmente la persona es consciente de lo que le está pasando y empieza a desaparecer de a poco. Bien. Ahora, la melancolía. Yo dije que lo que le diferenciaba del duelo a la melancolía era que se agregaba la pérdida de la autoestima, la pérdida del interés a sí mismo, a uno mismo, ¿sí? Y lo fundamental, el autorreproche. Yo empiezo a culparme de todo, ¿bien? Es mi culpa la pérdida de ese objeto. Y ahí están haciendo una culpa más. O sea que en la melancolía, podríamos decir incluso que la melancolía es un proceso mucho más difícil que un duelo. Y que la melancolía sí es considerada dentro de todo una patología. Bien. ¿Cuál es la diferencia fundamental que tenemos entre el duelo y la melancolía? Ya lo dije, es la autoestima. Pero ¿cómo funciona técnicamente dentro del psicoanálisis? Yo ya expliqué que en el duelo depositamos la libido sobre un objeto. Cuando hablo de objeto, hablo en general para que se entienda. ¿Sí? Es como para no ser siempre decir persona, situación, trabajo. O sea, un objeto hablo en general. Ok. Bueno, aquí esa libido que estaba depositada en un objeto, cuando el objeto ese se pierde, regresa a uno mismo. ¿Sí? ¿Cuál es? Esto es fundamental y es muy técnico, por eso quiero que presten atención. ¿Sí? Entonces, esa libido que estaba depositada en el objeto, ahora vuelve a mi yo. Y acá es cuando comienza el castigo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en la melancolía el duelo puede ser una pérdida real o parcial de un objeto. Y cuando digo real es porque puede ser que no exista. Y ahora lo voy a explicar a esto. En el duelo, la pérdida es real. Ese objeto sí se perdió. Y yo soy consciente de eso. Y es total. Es decir, el objeto desaparece. En cambio, en la melancolía, esta libido que regresa, ahora juega de la siguiente manera. Vamos a suponer que es una persona, y para que se entienda por qué yo en la melancolía digo que hay una pérdida parcial y no total, perdón, puede ser total también, pero puede ser parcial. Porque en una persona, me refiero a parcial, es cuando yo solamente pierdo de esa persona, porque no está desapareciendo la persona, pero pierdo la confianza. Bueno, o pierdo su amistad. Bueno, acá, para que ustedes vean, estoy perdiendo parcialmente ese objeto, no lo estoy perdiendo en su totalidad. Yo solamente perdí una parte de ese objeto, ¿sí? Y esa libido que ahora se convierte en negativa, regresa hacia mí, a diferencia del duelo. Recuerden que en el duelo se iba para otros lugares, a otros objetos. Acá en la melancolía, esa libido que se vuelve negativa porque ahora es melancólica, porque ahora es negativa, regresa a mi yo. Y ahí es cuando comienza el sufrimiento. ¿Por qué? Porque si yo pierdo la confianza en una persona, entonces ese sentimiento negativo que yo estoy sintiendo por esa pérdida parcial de una persona empieza a regresar a mí. Y lo peor de todo es de que ahora se convierte en autorreproche. Yo soy el culpable de lo que está pasando. Yo tengo la culpa de esa pérdida. ¿Sí? Y ahí es cuando comienza el sufrimiento. Cuando esa libido que es negativa, que ya se perdió en esa persona, pero ahora regresó a mí, ahí es cuando comienza todo. Yo empiezo a sentir
todo eso negativo que sentía por ese objeto, vamos a suponer que es una persona que me ha desilusionado, ¿sí? Entonces, ese sentimiento que se creó de desilusión, de tristeza, angustia, bueno, ahora está en mí, todo eso está en mí, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental. Y ahí hay que trabajarla en la melancolía, a diferencia del duelo. En el duelo se va a ir sola. Con el tiempo se empieza a ir sola porque esa libido está depositada en otros lugares. En la melancolía tenemos que empezar a trabajar para sacar esa culpa y para poder trabajar y poder darle la comprensión y lógica a la persona de lo que está pasando. Y empezar a sacar esa libido negativa que estaba en ella, ¿sí? En esa persona. Bien, necesito ir viendo porque veo que arriba Sí, escriben, pero sí, te quería interrumpir para leerlo, pero bueno, la misma chica que antes decía que una señora le hizo una sanación y dijo que pudo comunicarse con el papá a través de ella, le habló. Y Kaffer dice, mi mamá falleció hace 2 meses, lloré cuando la despedí, aún sabiendo y siendo consciente de que su alma partió en paz y que está en paz. Tengo sus cenizas porque ella quería que las llevara al mar. Por cuestiones económicas todavía no pude. ¿Es malo tener las cenizas cerca? no, pero mira qué interesante eso, ¿no? Porque si bien la libido estaba sobre el objeto, ahí es como que hablamos como que el interés por el objeto se depositó hacia otro lugar. Interesante lo que está diciendo, ¿no? Que nunca lo había pensado, o sea, desde ese punto de vista. Mira, Interesante, porque la libido que estaba en esa persona sigue estando en otro objeto que ya no es esa persona, pero la libido es la misma. Muy, muy interesante, no lo había pensado nunca. Capaz que la libido no es la misma en la misma cantidad, pero parte de esa libido de esa persona pasó al objeto sin duda. O sea, la misma libido. Interesantísimo. qué maravilla, claro, sí, tampoco se me Sí, había ocurrido. Ok, ok. Y interesante, sí, sí. sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo nos recuperamos del duelo? ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo podemos transitar? No sé si estás de acuerdo con estas etapas del duelo, de los duelos en general, pero ¿cómo hacemos para salir de esto? Sí, lo principal que yo dije es que nosotros perdemos la capacidad por el mundo exterior, la capacidad de amar, perdemos el interés en uno mismo y también dije que es un proceso normal en el duelo, ¿sí? No la melancolía sí considerada parte de un proceso mental, patológico, por así decirlo, es considerado patológico, así que se lo trata de diferente manera, perdón, se lo mira desde otro lugar, pero se tratan muy parecido, por no decir igual, ¿sí? Pero lo principal que debemos hacer en una persona es, si yo dije que hay una pérdida de amor, tenemos que lograr que esa persona eh, logre recuperar ese amor propio y amor por el mundo exterior también. ¿Sí? También dije que había una pérdida de interés en uno mismo, por lo tanto tenemos que lograr que se gane ese interés nuevamente. ¿Y cómo lo logramos? Esto es puramente tratamiento, pero ¿cómo lo hacemos? La pregunta es, bueno, yo dije que había un empobrecimiento del yo, es decir, Ajá. que se perdía la capacidad de razonamiento y de lógica. La persona no razona para poder salir de ese duelo, para poder salir de esa melancolía. Bueno, nosotros como terapeuta lo que tenemos que hacer es que recupere justamente esa capacidad de yoica. ¿Qué quiere decir esto? Que gane nuevamente esa confianza y esa lógica, ese pensamiento, ese razonamiento para poder entender la situación. Y eso es muy fácil. ¿Por qué digo que es muy fácil? Porque nosotros
en primera persona, necesitamos de alguien para que nos guíe y nos muestre la realidad de algo, porque uno no la puede ver muchas veces, ¿sí? Bueno, acá justamente tenemos que empezar a lograr eso, que gane esa confianza, gane el razonamiento nuevamente, recupere la lógica para poder darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. También yo, en mi caso, suelo explicar cómo funciona un duelo. Le explico, mira, vos depositabas líbido en este objeto, ahora tenemos que empezar a depositar ese líbido que se perdió del objeto ese en otras cosas para que pueda salir. Decime qué te gusta el deporte, bueno, listo, le pongamos interés en el deporte cuando vayas a jugar, pensá en esa persona para que ese líbido esté presente, o sea, todas las cosas esas, ¿no? Empiezan a surgir y demostrarle cómo funciona todo esto y que empiece a darse cuenta, que no se da cuenta, pero nosotros estamos para eso, para mostrarle la lógica, que esa persona, vamos a hablar de una persona, ya no está, que es un proceso normal. Con esto le damos muchísima tranquilidad cuando le explicamos que es un proceso normal. ¿Por qué digo esto? Porque una persona, cuando pierde un objeto, una persona, está tirada en sus camas, perdió el interés por todo, no le importa nada. Bueno, justamente hay que recuperar eso. Todo ese interés hay que recuperarlo. Y nosotros le vamos a mostrar que ella lo perdió y que es lógico que lo pueda recuperar nuevamente. Bien. ¿Es parecido a la depresión, Nelson? ¿O son cosas Sí, diferentes? son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el duelo es considerado un proceso normal. Eso lo voy a recalcar siempre. Lo pasamos todo y forma parte del ser. En cambio, la depresión es una patología, no es un proceso normal. Y la depresión tiene características fundamentales desde el DSM-4. El DSM-4 es el libro de patología del Ministerio de Salud, donde te dice esto y esto tiene que tener una persona para que sea considerada depresión, sea considerada tal cosa. Bueno, forma parte del libro de patologías eh, dentro del DSM-4, que es el libro oficial de salud mental. Bien, bien. Ok, ¿y podemos caer en depresión después de un duelo o durante un duelo? Sí, porque podemos, a ver, te voy a dar un ejemplo. Sí, en el duelo yo dije que cumplimos ciertos requisitos, como pérdida de amor, pérdida del interés por el mundo exterior y todo lo que dije. Bueno, en la depresión hay otras características que se requieren para caer en una depresión, para que sea considerado una depresión. Y parte de esa, vamos a suponer, la mayoría de las patologías siempre hay entre 5 o 7 características para que ser considerado patológico. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Vamos a hablar de ludópata, que es el que es adicto al juego. Ujú. Bien, el ludópata puede tener toda la característica de un ludópata, como por ejemplo pasar más de 24 horas en un casino, como quedarse sin dinero, dejar sin plata a su mujer, sin alimento a su hijo, pero hay una característica fundamental que si no está, no es considerado ludópata, ¿sí? Es que su vida social esté afectada. Es decir, yo puedo pasar 48 horas en un casino todo el día, pero si mis relaciones sociales no están afectadas, mi familia, mi trabajo, no voy a ser considerado nunca ludópata. Por eso es que me refiero a que hay características fundamentales que se requieren para ser considerado una patología. Del duelo, sí puedo caer fácilmente en una depresión, porque dentro de la depresión tenemos cierta característica para cumplir, para ser considerado depresión, pero, perdón, y parte de esa característica, algunas son aparte del duelo, por lo tanto se pueden complementar y llegar a unir esa característica de la depresión. Una de esas, por ejemplo, es pérdida del interés, pérdida de amor. Entonces son algunas características que pueden ayudar a terminar de completar esa patología. ¿Se entiende? Ujú. O sea que fácilmente podemos caer de una depresión, perdón, de un duelo a una depresión, porque una complementa a la otra.
¿sí? Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Querés contarnos un poquito de estas etapas del duelo? ¿Cómo son? ¿Cómo se transita? ¿Cómo se pueden transitar mejor? Sí, en realidad, hablar de cómo transitarla mejor, eh, no diría cómo transitarla mejor, sino ser consciente de lo que está pasando. Sí, porque el duelo es el duelo y no lo voy a modificar, por más que le enseñe tales teorías, le enseñe a sobrellevarlo, o sea, no va a modificar eso que siente cuando pasa por un duelo. Sí, ayuda Claro. mucho a cuando la persona es consciente de lo que está pasando. Por eso es que en el duelo muchas de las personas van a terapia y si bien siguen en un duelo, siguen con ese dolor, pero entenderlo hace sobrellevarlo un poco más rápido. El duelo como que termina un poco más rápido. Capaz que no duraba un año, eh, puede durar 2 años si no hago terapia. Es como que tiene su beneficio y entenderlo es como que ayuda muchísimo mejor. Perfecto. Bueno, Nelson, ¿querés ampliar un poquito más la información sobre esto? No, me gustaría saber si hay alguna pregunta ¿Una que puedan pregunta? tener. No, preguntas hasta ahora no. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat para que Nelson les pueda contestar. También sobre Solamente, psicología, o sea, no hace falta que se relacione, obviamente que se relacione. ahí está. No, bueno, los comentarios que hicieron te los leí todos. ¿Qué más podemos agregar sobre el duelo, Nelson? Sobre el duelo, no, en realidad es eso. Lo fundamental es diferenciar duelo, melancolía, cómo funcionan de diferentes maneras, pero son muy parecidas, cómo sobrellevarlo, cómo actuar como una persona, que lo fundamental es que la persona entre en lógica, ¿no? De lo que está pasando y que es lo único que puede sobrellevar el duelo y puede hacer que Te iba- dure poco dentro de te todo, iba- ¿no? ok, te iba a decir eso. A ver, mira, acá, ¿cómo se puede ayudar a una persona a atravesar el duelo? Te iba a preguntar algo parecido. Sí, por eso. Lo principal es, nosotros no vamos a evitar que esa persona transcurra por el proceso del duelo. Eso ya está hecho. Ya fue la pérdida de un objeto, lo bueno es que esa persona es consciente de eso, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es recuperar todo lo que esa persona ha perdido, pero para que pueda sobrellevarlo más rápido al duelo. Si ha perdido pérdidas de amor, recuperamos ese interés de amor. Si ha perdido el interés por el mundo exterior, recuperamos ese interés por el mundo exterior, que se preocupe más si perdió el interés por el trabajo, por sus amigos, por sus relaciones. Bueno, tenemos que hacer que pueda recuperar todo eso perdido. ¿Se va entendiendo, verdad? Así es como nosotros empezamos a hacer que el duelo transite mejor, recuperar todo lo que en el duelo se perdió, porque se trata de eso. En el duelo se trata de todas las pérdidas que hay. Hay pérdidas del funcionamiento yoico, que es lo fundamental. Cuando hablo de los funcionamientos yoicos, hablo de los pensamientos, de la lógica, de la realidad, se perdió la realidad. Sí, bueno, nosotros vamos recuperando todo eso y no hay una metodología específica que un psicólogo solamente lo pueda hacer. O sea, tenemos que empezar a hacer que esa persona recupere. Se ha perdido el interés por el trabajo, bueno, listo, pongamos toda esa libido, tenemos que hacer que recupere ese interés por el trabajo, si perdió el interés por el amor propio, si vemos que no se baña, no se arregla, listo, hacemos que recupere ese interés por el amor propio, y así es como empezamos a hacer que atraviese tanto el duelo como la melancolía, ojo. Ok. A ver, pero si es un familiar, ¿cómo se ayuda? Dice. Es De lo la misma mismo. forma, exactamente, de la misma forma. Se le Ok. ayuda de la misma forma, se le habla. Recuerden que nos tenemos que poner en el lugar de esa persona. Nosotros sabemos que esa persona, bueno, ahora ya lo sabe, porque se lo estoy comentando cuál es la teoría psicoanalítica. Ya saben que esa persona pierde el interés por la realidad y pierde sus funciones yoicas, por lo tanto no es consciente de lo que está pasando.
pierde su lógica, no tiene la capacidad de razonamiento. Por eso es que ahora nosotros tenemos que hacer que recupere todo eso. No tenemos que juzgarla ni poder enojarnos por lo que está pasando. Bueno, listo, ya está, ya murió. Son cosas que escuchamos seguido. Ya hace 2 meses que murió, no se recupera, sigue sucio, no se baña, sigue triste, anda con la cabeza baja. Bueno, no, tenemos que ponernos en el lugar de esa persona y ahora que ustedes saben y que recupere todas esas capacidades porque esa persona acaba de perder su capacidad de razonamiento. Claro. Perdió sus funciones yoicas. Y nosotros tenemos que hacer que recupere todas esas funciones. Y puede ser un familiar, puede ser un amigo, o puede ser un paciente. Entonces, por eso es que es muy bueno tener estos conocimientos. Perfecto. Porque ahora yo puedo entender, puedo comprender lo que está pasando. ¿Sí? Ahora yo sé que esa persona no la está, primero que no la está pasando bien, Claro. segundo, que perdió la capacidad de poder entender lo que le está pasando también, y es muchísimo peor. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que hacer que recupere todo ese amor propio, que recupere el razonamiento de pensar, que sea capaz de entender lo que está pasando. Una persona no entiende, una persona está, vamos a usar una palabra cotidiana, está choqueada, no sabe nada. Claro, sí, Entonces, te iba a decir, es como que si hubiese quedado en stand-by, como paralizada. exactamente, y ese proceso puede durar 1 año, 2 años. Por eso es que debemos ayudarla a recuperar toda la capacidad de César. Bien. Marcela sigue preguntando si se puede comunicar con una persona que partió. Amor, a veces en A ver, registros ya, akáshicos puede ser eso, que ya les comento ahora. Lo que sí, no se olviden de poner el corazoncito para que la publicación se mantenga. Eso lo aprendí hace poco. Mira, Así no se olviden de poner mira, los corazones. ok, Eh, muy bien, Eso muy yo creo que te bien. lo puede responder más Patricia que yo. No sé si vos le querés responder, le querés explicar. Yo, como dije, creo que va más allá de lo que yo estoy hablando teóricamente, Claro. ¿sí? Sí, por eso le estaba explicando que a veces en una lectura de registros akáshicos aparecen familiares, no es que no aparecen. Lo que pasa es que yo no te puedo asegurar que en una lectura que te haga va a aparecer tu papá. O sea, si lo único que querés hacer es hablar con tu papá, no hay una manera, y la realidad es que sos presa fácil de muchos engaños. Así que yo te diría que trates de no desesperarte con esto, ¿sí? Yo creo que va a llegar un momento donde Exactamente. vamos a poder comunicarnos. Miren, yo quiero contar Sí, una sí, experiencia porque empecé a creer muchas cosas. Ahora me inscribí en la Asociación Oficial a nivel mundial de Hipnosis para entender muchísimas cosas, principalmente sobre viajes astrales, sobre registros también. O sea, estoy como entrando en un mundo que no era desconocido porque yo siempre leo, siempre entiendo, siempre me gusta aprender, pero ahora quiero como capacitarme y estar formado, ¿no? Y empecé a estudiar porque me pasó algo impresionante que lo conté ayer en un video, en una experiencia, cuando me hicieron regresión a vidas pasadas, pero de una manera, podríamos decir, mal hecha, ¿sí? ¿Y qué le quiero dar el mensaje a la persona que está preguntando si se puede comunicar con su padre? Que seguramente hay muchas formas de comunicarse. ¿Por qué? Porque en mi caso, yo me comuniqué con un ser que no era de este mundo, ¿sí? Que comenté que yo escribo mucho sobre el Minotauro, porque cuando me hicieron regresión a vidas pasadas, que estaba mal hecha, porque entré en un trance a otro nivel, donde me empecé a ver a mí mismo en la camilla, pero al mismo tiempo lo vi al psicólogo a la par mía, a mi compañero en ese entonces, que no estaba muy formado, o sea, hoy nos reímos de la situación porque estábamos practicando, éramos muy chicos, y al lado vi un ser que no era de este mundo, donde el profesional, el psicólogo, no lo podía ver, y el otro ser, yo lo defino como el Minotauro porque era realmente era como el mito,
el personaje del mito era un minotauro, tampoco lo podía ver al profesional que estaba a la par mía. Entonces, comunicación con otros seres podemos tener. Yo en ese momento, donde terminé en un viaje astral, donde no tenía idea que era un viaje astral en ese momento, me empecé a ver yo mismo, no entendía nada y vi un ser que no pertenecía a este mundo y un ser que pertenecía a este mundo. Entonces, comunicación, seguramente que las hay. Claro, obviamente. Bueno, Marcela, Marce dice, entonces la señora que hablaba que dijo hablar con él me mintió. Yo no te puedo decir ni que mintió ni que habló con él. Yo no tengo idea, no la conozco a la señora y no sé cómo trabaja y no voy a juzgar el trabajo de nadie, mi amor. No te sé decir, no tengo idea. Yo sé que muchas Es, veces han venido a consultorio y se han comunicado, pero dos veces sobre 400 lecturas, o sea, no es algo que pase normalmente. Bueno, ahí te están mandando besitos, corazoncitos, pongan muchos corazones para que el video claro, siga, exactamente. Eso lo aprendí. siga Mira cómo subieron. ¿Viste? Eso lo aprendí hace poco. Cuando ponen Mira, corazoncito, sale la notificación a las personas del video. ok, ok, bueno, pongan muchos corazones Pongan entonces, muchos, muchos corazones, que se llenen de corazones. pongan el dedo y dejen apretado, ahí está. Es- Exactamente. Pero yo, digamos, como digo siempre, yo ahí no puedo responder, no me puedo meter tanto. Creo que hasta puedes responderlo más vos que yo. Y si le mintió o no esta persona. Y la verdad es que no lo podemos saber. No podemos saber. Hay tantas capacidades, la mentalidad es impresionante que hay infinita de capacidades y que si tiene la capacidad de comunicarse con otros seres, y bueno, no podemos decir si Claro. es verdad o mentira. No, obviamente, lo que sí entiendo que a veces las personas están muy desesperadas si quieren lograr un objetivo y hay gente seria y gente que no es seria. Entonces, simplemente para que Marcela se cuide y no caiga en hacer cosas que no están buenas, ¿sí? Que le va a hacer peor, más mal que bien. Sí, exactamente. Simplemente Mira, yo eso. conozco una historia de una persona, me acuerdo, era chico y en el barrio se hablaba de una persona que se comunicaba con otros seres en ese entonces. Pero era llamada, como popularmente la conocemos, curandera, ¿no? Y Claro. me acuerdo que una vecina había ido a consultar con una persona que en realidad no había fallecido. Mira, ahora que trae esto al tema, me acordé. Y le empezó a decir que la estaba viendo, que se estaba comunicando, pero en realidad nunca habían fallecido. Querían solamente desmascarar, o sea, sacarle toda la máscara a la persona esta de ese don que tenía y que la gente iba y se comunicaba. Claro. Sí, O tal sea que hay cual. de todo, hay de todo. Lo que Sí. sí, lo que sí me acuerdo, unos amigos iban a una mujer que a través de unas piedras se comunicaba con personas fallecidas. Y quedamos sorprendidos cuando sale mi amigo, yo no había entrado porque la verdad que muchas creencias no tenía, era medio loco, pero a través de piedras, o sea, tiraba unas piedras sobre la mesa y te empezaba a decir la comunicación que tenía con seres. Bueno, esta persona le había dicho a mi amigo, está diciendo, porque era su abuela, me acuerdo, está diciendo tu abuela que le lleves lo que le prometiste para la próxima visita al cementerio. Bueno, era de loco, era creer o reventar, porque le Mira, había prometido que le iba a llevar algo, sin decirle qué era. Pero, o sea, era de loco, era creer, o sea, habíamos quedado aislados, porque me dice yo le prometí que le iba a llevar algo, y me está diciendo ahora que le lleve lo que le prometí. Así claro, que dones y capacidades que las hay. Ese es un obvio, ejemplo. Eh, sí. pero hay que tener cuidado porque así como hay, también no hay. Sí, 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 totalmente. Acá hay otra chica que dice que lee registros akáshicos y que también a veces se ha comunicado con personas que estaban desencarnadas.
pero Sí, bueno, hay que tener cuidado. Todo es posible, dice, claro que se comunican las almas. Sí, sí, claro que sí. Muchas veces se han comunicado sí, almas, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Sobre todo las personas que están como muy desesperadas, con a mucha ver. ansia para comunicarse. Lo que quiero dejar claro que la comunicación más allá de este mundo hay, ¿sí? Yo, por ejemplo, mi abuela antes de fallecer, un día antes, se despidió claramente de mí, claramente. Entonces, comunicación hay. Yo el día anterior soñé con ella, la encontré sobre el pasillo de mi casa, porque yo vivo solo, y donde me decía, me voy, y yo no entendía nada, era un sueño, ¿no? No le había dado mucha importancia en ese momento. Me decía que se iba, y yo, o sea, en el sueño hablo, no le daba mucha importancia, le decía, nos vemos, yo le dije, nos vemos, y al otro día, inesperadamente, con un paro cardíaco, falleció, o sea, y ella se despidió de mí, o sea que la comunicación, más allá de esta conciencia consciente que tenemos, las hay, sí las hay. Es cuestión, siempre digo y cada vez estoy más seguro, es cuestión de desarrollarla, ¿no? Claro. A ver qué dice Marcela de nuevo. Bueno, agradece. Lo que me dijo mi papá ya no va a reencarnar en otra vida. Ahí no estoy pudiendo leer. Se pone como muy blanca la letra y no puedo. Sí, Ah, cumplió exactamente, toda sí, sí, la sí. función. Bueno, bueno, Signos de bien, corazón, amor. le dice. Bien, sigan poniendo corazones. Este, Mi vida, bueno, espero que puedas transitar tu duelo, mi cielo, y puedas sentirse mejor. No logro leerte Sí, bien. Bueno, no lo logro que queda leerte claro bien. es que Sí, el estado de duelo que está pasando ella está claro que va a terminar, eso es lo bueno, y que es un proceso normal. ahí está, ahí está. Porque a veces se tiene esta sensación, Nelson, de que esa sensación de pérdida, de angustia, de dolor, de extrañar tanto a la persona, va a durar para siempre, porque es como un dolor muy Exactamente, grande. Ok, y exactamente, no, va a exactamente. pasar. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa y eso es, pero como te dije, porque hay una pérdida de las funciones yoicas, de razonamiento, y se entiende. En ese momento no tiene la capacidad de comprender y piensa que eso no se termina más, pero porque pierde la lógica. No puede razonar. Ella piensa que acá se termina todo, ese dolor va a ser permanente. Pero bueno, así como tenemos que ayudarlo, no importa quién sea, un paciente, un amigo, un familiar, tenemos que, desde el punto de vista de afuera, nosotros podemos comprender un poco más y con todo este conocimiento que hablamos hoy, de que recupere todas esas capacidades que ha perdido. Principalmente hacerle entender y decirle que esto es normal y es un proceso que lo va a sufrir ella y lo va a sufrir cualquier persona, que lo que está sintiendo dentro de todo es normal. Perfecto, perfecto, Nelson. Bueno, estamos en el último minuto de Instagram, así que antes que Instagram nos eche Sí, este, de este espacio, te quiero agradecer muchísimo. Me gustaría que dieras tus datos antes de despedirnos. sí, ¿Cómo te encuentran? me pueden seguir en mi Instagram personal que es Enzo Perea o me pueden seguir acá arriba en este Instagram. Además, para poder enterarse y conocer un poco más sobre la terapia de regresión a vidas pasadas, que básicamente es, o sea, lo fundamental desde el punto de vista de conocimiento que brindo, es de lo que más me gusta hablar. Así que los invito a mi Instagram, a este Instagram, para que se puedan comunicar, puedan aprender sobre regresión a vidas pasadas, porque me especializo en eso justamente, y que siempre doy cursos de vez en cuando sobre esta terapia, que es lo que amo, como para que estén atentos y el que le interese saber y aprender a cómo realizar terapia de regresión a vidas pasadas,
se comuniquen conmigo. El cupo para abril ya está lleno, eso sí. Es más, me pasé un poquitito. Es más, hay personas que me lo reclamaron, me dijeron que no éramos 15 y dije, pero, perdón, pero es que hay personas que se han quedado, que ha fallado el pago, que en realidad tendría que haber entrado antes y que, bueno, lamentablemente se me pasó un poquitito, pero siempre nos mantenemos en un grupo chico por mes. Para abril ya está lleno, pero seguramente vamos a lanzar otro curso. Y que me sigan, lo Perfecto. principal, que me sigan, porque ¿Cómo? lo importante es que me sigan porque me interesa cuando la gente aprende esta terapia que para mí, como sabés vos, gracias a la pandemia yo me hice de las redes sociales, yo en mi mundo pensaba que era el único que estaba interesado en vidas pasadas, yo me sentía único en No. el mundo y después descubro un mundo donde hay muchísima gente que está interesado, que le gusta aprender y me encantó sentirme parte de un grupo en sí, ¿no? Y que cada vez, como verás, se interesan más por el tema y descubren que tiene un enfoque terapéutico, que no se hace regresión por hacer, sino que se hace Claro. para ayudar y que la base es la psicología, el psicoanálisis, que tiene teoría empírica, así que los invito a que puedan conocer este tipo de terapia que regresión a vidas pasadas, ¿sí? Excelente, excelente. Y además quiero aclarar que es mi profe de hipnosis y regresé a vidas pasadas y que es un excelente profesor, pero excelente, excelente, excelente. Así que Muchísimas gracias. anótense. Bueno, ya los talleres para mayo, ¿no? Sí, ojalá que Taller pueda, porque te reitero que yo estoy afectado por la pandemia, yo pertenezco a la parte de pública, al Ministerio de Salud, donde estoy afectado en temas horarios muchísimo. Por eso la ofensa de los profesionales del dicho del presidente, que se perdió un poco el interés, que el personal de salud se relajó, o sea, por eso viene el enojo de su dicho, porque estamos todo el día trabajando, así que los tiempos no dan mucho. Es más, para este sábado y domingo he pedido licencia, porque si no estaría afectado. Pero siempre que yo pueda dar el curso lo voy a dar y la pandemia me tiene ocupadísimo todo el día, pero bueno, lo vamos a ver. Vamos a tratar que sea en mayo, vamos a tratar, si no, el próximo mes. Lo importante es que siempre se va. Ok, perfecto. Nelson, muchísimas gracias. Gracias por participar en esta entrevista, por cedernos este espacio y por darnos todos tus conocimientos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Vos seguís dándonos clases y clases y clases, así que Exactamente, exactamente. Siempre vamos a estar en comunicación. Un beso y gracias por lo que se interesaron en la temática, que lo puedan ver al video, duelo y melancolía desde el psicoanálisis. excelente, muchísimas gracias. Y bueno, si estás viendo este video por YouTube, te pido por favor que lo compartas, que te suscribas, que apretes la campanita, que hagas todos los trámites, ¿sí? Que también escribas algo y nos comentes un poquito de qué te gusta del video, qué te pareció. También pueden Abajo comentar, muy, muy importante eso. Eh, Quiero aclarar que siempre me gusta hablar sobre temas de psicología, cualquier tema, desde la parte profesional, porque no dije nunca que soy psicólogo. Eh, Cualquier tema sí, que yo tenga que también al ver de principio. psicología, que quieran hablarlo, que quieran entenderlo, lo pueden comentar, lo pueden pedir y seguramente que se va a dar. Excelente, excelente. Muy buenas noches Bien. para todos. Hasta siempre. Chao, Chao, chao. Que tengan chao. buenas noches. Chao, chao.